Café con Galat. Buenas noches, es un placer estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. En los últimos programas hemos hablado de temas bastante impactantes y necesarios para esta época. Es por eso que hoy en nuestro programa vamos a hablar de las últimas señales de lo que está por venir. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Rafael Arango, experto en Biblia, y también está con nosotros el doctor Luis Adriano Calero, quien aparte de muchas profesiones es escritor e investigador en la ciencia de Dios. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados. Por eso pueden llamar al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018115-116 y participar ya sea con sus preguntas o comentarios. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Como hemos estado en esta serie sobre el Apocalipsis, parece que no les ha caído bien a algunos sectores eclesiásticos, no digo todos. Me cuentan, por ejemplo, que un sacerdote muy importante que tiene un programa en la televisión, en la forma más despectiva se ha referido a nosotros. Eso no nos interesa por el fin y al cabo, pero sí nos inquieta las tesis de él. Me dicen que él primero no cree en el infierno, no cree en el demonio, piensa que esto del Apocalipsis es un cuento, que además estamos haciendo terrorismo espiritual, asustándolos a ustedes con cuentos tontos, en otro programa de otras personas, en otro canal de televisión diferente. Canal católico. Canal católico, sí. Para más señas, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿Qué es lo que dicen, Rafael? No, pues que es decir, que esto no existe, que estamos a millones de años luz del fin, es que confunden el fin del mundo con el fin de los tiempos. Exacto. La cita de Corintios en esta semana que hablaba de la resurrección, de la segunda venida y del fin del mundo, que hablaba de 3 puntos en la carta de Corintios. Entonces que la Iglesia deje de referirse a eso cuando termina precisamente el año litúrgico, porque como eso es también terrorismo. Y todos los textos de Adviento son apocalípticos. Claro, ¿no? pero entonces serán textos terroristas. No hablan de eso. ¿Ah? No hablan de y eso. no deben hablar de eso, los textos y se refieren a otro tema. A otros temas, sí. Bueno, pero entonces es que estamos en buena compañía. ¿Cómo te parece? Yo quería también añadir esto. Resulta que Jesucristo habló para ese sacerdote que no cree en el infierno. Jesucristo habló 22 veces del lago de fuego y azufre. Él hablaba que el infierno pues, es un lago, no es una cosa etérea por allá. No es una imaginación, como muchas personas creen. Él habló 22 veces, y yo le creo más a Jesucristo que a cualquier ser humano. Si Él habló de esto, es porque el infierno es una realidad. Inclusive, algo más, es un dogma de fe. Este sacerdote está mal, porque si Él niega el infierno, quiere decir de que pues Él está excomulgado, porque todo aquel que niega un dogma de fe, está excomulgado. Lo grave, doctor Calero, lo grave es que hoy día se están a gusto allá en la iglesia. Antes, cuando decían esas cosas contrarias a la fe, los echaban. Pero hoy no, hoy están campantes. Los teólogos, muchos curas que están en esto, diciendo esas cosas, que no existe el demonio, que no existe el infierno, que no existen los ángeles, que eso fue una importación que hicieron los judíos cuando estuvieron cautivos allá en Babilonia y se trajeron todo el Olimpo babilónico. Sí, ¿no es pero cierto? hay una cosa que dice Benedicto, es peor, es que los profesores, dice Benedicto, han formado un magisterio paralelo al de la Iglesia. Un magisterio herético, un magisterio apostático, apostasía. Pero no los corrigen. No los corrigen, o sea que claro. hay una complicidad tácita entre los jefes de ellos
y ellos. Claro, porque, es que ese oiga, es el punto. y la gente cree que como es un sacerdote, esa es la verdad de la iglesia. Claro. Y nadie los corrige, nadie los exhorta, Pero no pasa nada. Aquí hemos leído 4 o 5 veces esa declaración tan terrible del propio Jesús que dice, ¿acaso cuando yo regrese encontraré fe sobre la tierra? Y lo que dice Tesalonicenses, en San Pablo en Tesalonicenses, en la segunda, Sí. ¿cómo habrá al final de los tiempos, precisamente en vísperas de que Él venga, popularán todas estas doctrinas que tienden a negar y a nulificar los dogmas? La apostasía. Sí, es que también hay que entender esto. Resulta que ustedes saben que este planeta está manejado por unas familias judías, ¿ya? Inclusive yo tengo los nombres de esas familias. Tengo un cuadro aquí. Y estas familias, que son las más ricas del mundo, se dice, por ejemplo, que si la riqueza de una sola de esas familias se repartiera entre todos los seres humanos, a cada uno le tocarían $7 millones. Bueno, entonces ellos tienen un comité, lo llaman así, el comité de los 300. Ese comité es de judíos, y ellos dan órdenes a ese comité. Ese comité a su vez tiene más abajo, tiene la masonería judía. La masonería judía maneja la masonería civil, y la masonería civil maneja a la masonería eclesiástica. Y el objetivo número 1 de esta gente es destruir la idea de Jesucristo, destruir la Iglesia Católica, porque yo considero que es la única organización en bloque, si nos uniéramos realmente todos, que podríamos hacerle frente a este monstruo tan grande. Esta gente ellos son los que organizan las guerras, hay hambre porque ellos les da la gana que haya hambre, porque pues con solamente quitar las guerras que ellos mismos organizan, pues habría comida suficiente y vivienda y educación para todas las gentes del mundo. Entonces, como el fin de ellos es acabar la Iglesia Católica, algunos de estos que yo los he llamado idiotas útiles, ¿ya?, a estos masones, porque ellos reciben órdenes de unos jefes invisibles, que ellos no saben quiénes son, pero yo sí sé quiénes son. Entonces, ellos dan órdenes y cambian, yo les digo, hombre, cambian su vida eterna por una lenteja, ni siquiera por un plato de lentejas, por una sola lenteja, cambian la vida eterna. Y desafortunadamente ellos no saben, por ejemplo, que desde Clemente XII, en 1725 o 27, él sacó una bula diciendo de que toda persona que se meta a la masonería o que pertenezca a un movimiento de estos de extrema izquierda, comunismo, socialismo, llámese como sea, está excomulgado. Todos los papas, el último, ahí estuvo Pío XII también, León XIII, el último papa fue Juan Pablo II en el año 83, que también ratificó lo mismo, están excomulgados. Entonces yo les digo a estas personas, sobre todo a la masonería dentro de la Iglesia Católica, yo les digo, hombre, señores sacerdotes, señores obispos, señores cardenales, si ustedes son masones, sálganse de allí cuanto antes, porque ustedes están borrados del libro de la vida. El libro de la vida lo maneja Jesucristo, y cuando una persona es bautizada católica, él escribe allá arriba una página, escribe el nombre de la persona, el niño o la niña que es bautizada. Cuando hay excomunión, Jesucristo, que es el único que maneja ese libro, él arranca la hoja. Entonces, estas personas masones, y también eso va para los masones civiles, entonces están excomulgados. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que si se mueren, van para el infierno. Y no vengan a decir, porque que se confiesa un masón con otro masón, y entonces se perdonan mutuamente porque uno vale. Para poder ser perdonados se necesita que renuncien, porque estar en la masonería es estar al servicio del gran arquitecto, que es un sinónimo de Satanás. Bueno, entonces vamos a lo que estamos diciendo, que nos han hecho todas esas críticas allá, pero especialmente creo que se llama el padre Lineros, ¿no?
Bueno, nos dicen yo creo que él no cree en el purgatorio, ni cree en el demonio. Es decir, es la nueva ola del neoliberalismo teológico. Y que dice que lo importante es el amor y que todo lo demás son cuentos. ¿Cómo no? Mire, resulta que en la iglesia nosotros sabemos que hay 3 virtudes fundamentales que son dones del cielo, se llaman infusas, es la palabra. Es la fe, la esperanza y el amor, o la caridad, que dicen algunos. Lo más alto y lo más noble es el amor. Y dice Pablo que cuando se termine toda esta vida, lo único que quedará es el amor. Pero no el erótico. No es el amor erótico, es el amor de benevolencia que llaman. El amor de Dios. Sí, el amor de Dios. Bueno, entonces ese amor es lo único que va a quedar, es lo más alto, es lo más noble de todos los valores, es el único eterno, porque una vez que este mundo desaparezca, pues ya la fe no tiene ningún sentido, puesto que estamos viendo directamente a Dios. Y la esperanza, pues por mayor razón, porque ya poseemos aquello que hemos deseado. El amor ciertamente es lo más alto y lo más noble, pero, en el orden de los valores. Pero ¿qué pasa? Que uno no puede de verdad llegar a amar sin la fe. Y explico esto. Desde antiguo los griegos en su sabiduría muy profunda y muy respetable ya habían observado que nadie ama lo que no conoce. Ojo a esto que digo. Para poder amar a una persona uno tiene que conocerla. Para poder amar algo, por ejemplo la música, o amar el toreo o lo que sea, uno tiene que conocer el objeto del amor, ¿no es cierto? Lo primero es conocer. Pero hay algo de San Jerónimo que va correlacionado con eso. San Jerónimo decía, el que no conoce el Evangelio no conoce a Cristo. Por eso, pero entonces para eso vamos. El amor es lo principal, pero resulta que uno no puede llegar al amor sin un previo conocimiento de qué es lo que tiene que amar y a quién tiene que amar. Claro, entonces, ¿quién nos dice y quién nos informa y quién nos da la noticia sobre ese objeto del amor? El objeto del amor es Dios, para que hablemos claro. Dios uno y trino, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su Hijo Jesucristo, un regalo de Dios Padre. Eso nos lo da precisamente, nosotros tenemos que amar con el corazón, pero el corazón no puede amar si la cabecita no recibe primero el conocimiento y la información. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién fue Jesucristo? Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo se entregó por nosotros y por qué se entregó? Todo eso, que es objeto de la fe, para poderlo aceptar, repito, en el corazón, primero hay que recibirlo aquí en la cabecita. De modo que no nos venga el padre Lineros a decir que lo único que cuenta es el amor. Bueno, Linero, hay un montón. Bueno, un montón de gente. Padre Múnera, el padre... Bueno, el Múnera es lo que sean. Entonces, todos ellos que digan que lo más importante, sí, claro, lo más importante, repetimos, es el amor. Pero uno no llega al amor sin la fe. La fe es importantísima, es la puerta de entrada para que pueda darse el amor. Y la fe tiene que ser pura. La fe no puede tener errores, porque entonces el amor también se va a distorsionar, ¿no es cierto? Entonces miren por qué es importante la fe y por qué todo lo que atenta contra la fe atenta finalmente contra el amor. Pero por ejemplo, mira el sofisma de ellos. Claro, si yo digo, por ejemplo, que Cristo no resucitó, entonces, ¿cómo voy a amar yo a ese Cristo que no resucitó y se convirtió en un tipo como cualquiera otro, lo mismo de Mahoma, que Buda, que Lao Tse, que Zaratustra, que todos los fundadores de religiones que fundaron y cuando murieron se quedaron en el hoyo y no salieron. En cambio Cristo salió y eso prueba que era divino, entonces a Él le debo precisamente la adoración y la gloria, y así por el estilo. De modo que cualquier cosa que atente contra la fe, finalmente atenta contra el amor. Es un sofisma decir que solo cuente el amor y lo demás no tiene importancia. Tiene una importancia capital, ¿sí o no? Pero es que hay un sofisma de ellos que es peor, José. No los podemos dejar con eso en el aire, porque mira, ellos las relaciones prematrimoniales, el adulterio, entonces esas cosas lo califican de amor. Entonces al calificar eso de amor, entonces ya están incluyendo eso en el no pecado.
Entonces excluyen el pecado de toda la consideración teológica. Es que el problema es gravísimo. Gravísimo. Y por eso, por ejemplo, hay muchos sacerdotes que pasan por alto la directiva pontificia de que no se le puede dar la Sagrada Comunión a personas que han sido infieles en su matrimonio y que se han rematrimoniado por segunda o por tercera vez. No se puede. No se puede, pero hay curas que pasan por alto eso, que les importa un comino la directiva pontificia por esto que tú estás diciendo. Sí. Pero hay una llamada, ¿no? Sí, señor. Y vamos a recordarle a los televidentes los teléfonos en los cuales pueden participar. En Bogotá a través del 287-8355 o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Vamos a recibir la llamada de Luis, que nos llama desde aquí, desde Bogotá. Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué más? Le vamos a pedir al retorno que nos suba el volumen, por favor, aquí en estudio. Parece. Luis. Aló, buenas noches. Ahora lo escuchamos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Mi pregunta es que hay una parte, un librito que le digo que dice que uno será marcado con el número de la bestia en la frente y en la mano, y pues quisiera saber, digamos, cómo, o sea, si de pronto ustedes me pueden responder eso. Y la segunda pregunta yo voy a hablar una sola cosita para que Luis nos explique el resto. Mire, entre los hebreos hay una ciencia que San Agustín manejaba y San Jerónimo llama la gematría. Ellos no tenían números, sino que cada letra del alfabeto tenía un valor numérico. Entonces, si usted suma el nombre de Jesús y Ochoa, sale 888, que es como el número de Jesús, ¿sí? Porque las letras tienen un valor numérico, o sea que la bestia o el anticristo tiene ese número, el 666. Luis, por favor. Bueno, vea, resulta que en el Apocalipsis se dice de que toda persona que reciba la marca de la bestia, que San Juan dice que es número de hombre y es el 666, pues no tendrá derecho al reino de los cielos, es decir, irá al lago de fuego y azufre eternamente. Ahora, actualmente hay una computadora mundial que está en Estrasburgo, Francia. ¿No es en Bélgica, Luis? No. ¿Está en Francia? Estaba antes, pero la pasaron a Estrasburgo. La primer computadora la hicieron en Bélgica, en Bruselas. Tenía capacidad para 2.000 millones de personas. Luego hicieron en Luxemburgo una segunda computadora. La primera, como la hicieron con esos tubos que anteriormente había unas válvulas grandotas, eso salió un monstruo de grande y entonces la llamaron así, el monstruo, la bestia. La gran bestia. Sí. La bestia, porque era muy grande. Entonces, en Luxemburgo hicieron una para 4.000 millones de personas en Luxemburgo. Y luego hicieron ya con los microchips, está en Estrasburgo, Francia, una computadora que tiene ya capacidad para todos los 7.000 millones de personas. Eso mide, creo que es una hectárea de área, 3 pisos de alto. Allá está eso no tiene ventanas. Yo he visto la foto de esto y no hay ni una ventana. Eso está con aire acondicionado. Ahora, para poder que todo, porque en el Apocalipsis se dice de que nadie podrá comprar ni vender sino a través de la bestia. Capítulo 13. Si no tiene la marca de la bestia. Sí. 13 de Apocalipsis. Bueno, entonces, resulta que precisamente el código de barras, que ustedes todos lo conocen, es un código que tiene un montón de rayitas, pero ustedes ven que al principio tiene 2 rayitas, en la mitad otras 2 más larguitas y al final otras 2. Porque al principio ponían el 666 al principio, entonces para que no se note lo pusieron así, ¿no? Al principio, en la mitad y al final. Son 18 dígitos, o sea, el 666 está así mimetizado y tiene 15 números más, que se pueden, inclusive, se puede, yo hice el cálculo, se puede poner, inclusive calcular hasta casi 1.000 millones de personas por país. Claro, China tendrían que ponerle China Norte y China Sur y listo, ya solucionar el problema. Entonces, todos nosotros estamos metidos allá. ¿Cómo llega la información allá? A través
de la información que nosotros mismos damos cuando vamos a hacer un préstamo a un banco. Y ya actualmente, pues, en las cédulas de casi todos los países del mundo ya tiene el código de barras y ahí está también. La idea que tienen ellos es de quitar el papel moneda. Yo hablo de ellos, es estas mismas 7 familias de que hablábamos antes. Y el Club Bilderberg. El Club Bilderberg. Pero ese es una fachada un apéndice, sí, ese es un apéndice de los otros. O sea, quien manda el Club Bilderberg son ellos. Y la Trilateral Commission, ¿no? También depende de la Comisión Trilateral, que son 600 empresarios del mundo. Claro. Bueno, entonces mire usted, digamos, para poder quitar el papel moneda todo el mundo tiene que tener una tarjeta o la cédula. Pero aquí en estos países latinoamericanos la gente fue reacia a sacar las tarjetas. Si usted ve, por ejemplo, aquí en Colombia, muy poca gente tiene tarjetas de crédito o de débito. La gente mayoritariamente no le interesa eso. Si ellos no pueden tener, que todo el mundo tenga esa tarjeta, no pueden implantar el sistema mundial. O sea, ellos que quieren es apoderarse del mundo, tener 7.000 millones de esclavos que trabajen para ellos y controlarlos a uno todo y obligar a la gente a que tiene que recibir la marca de la bestia. Ya hay unos, están diseñados, por allá en Noruega están fabricando 1.000 millones al año. Son unas cositas tan pequeñitas que tiene 0.8 milímetros de grosor. Es larguito, tan larguito así como un granito de arroz. Lo inyectan con una jeringa. Allá en esos países nórdicos ya la gente, todo el mundo recibió esto, porque les presentan, les dicen, hombre, ya no hay forma de que los roben, ya no hay forma de que les saquen su plata. Sí. Entonces la gente está recibiendo esto y ellos quieren implantar esto, pero uno no puede recibir esto. O sea, finalmente van a poner pena de muerte al que no reciba esto, porque entonces dicen, este tipo no quiere el sistema, se nos va a rebelar. Pero si todos nos rebelamos, pues no nos pueden matar a todos, no pueden matarnos a todos, eso es imposible. Si por ejemplo aquí en Colombia o aquí en Latinoamérica decimos, no señor, a eso no le jalamos nosotros, entonces no nos pueden matar. Pero no podemos. Usted, Luis, acuérdese de que, y dígale a todas sus amistades y más, jamás vamos a recibir, ni usted ni nadie, vamos a dejar de que nos marquen, porque entonces estamos ya es con Satanás. Eso lo dice el Apocalipsis, lo dice Dios, y tenemos que creerle a Él. Bueno, pero lo más importante, Luis, ni marca ni no marca, sencillamente la fidelidad absoluta al Señor, ¿no? Es eso, en una actitud de fidelidad absoluta al Señor y saber que Él es nuestra protección y Él es nuestra roca. Y vamos a una pausa y después continuamos. Así es, este tema está muy interesante, pero debemos ir a unos mensajes de interés. Así que ya regresamos. Por ahora ustedes pueden participar al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Ya regresamos. Un café con Galat. En la vida de algunos místicos y santos que vayan al purgatorio, que vayan al infierno, les recomiendo mi libro de las voces del más allá y va a entender eso. Y respecto a lo otro de las imágenes y la idolatría, perdóneme, lea Lucas 16:16. La ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista. Nosotros no nos podemos volver judíos y regirnos por la ley antigua, porque Jesucristo era un Dios con imagen. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Además, para decirle también a Nelson, ¿qué es lo que dice Éxodo? Mire, aún el Antiguo Testamento prohíbe hacer imágenes de ídolos, pero yo le pregunto a Nelson, ¿Jesús es ídolo? No. Entonces no está prohibido hacer imágenes que no sean de ídolos. Y manda a hacer ángeles. Claro, en el arca. Y manda a hacer ángeles, y manda a hacer palmeras, y manda a leones hacer... en el templo de Jerusalén. Y leones. Nelson, lee bien la Biblia, Nelson querido. Además hay una cosa muy importante, ¿sabes, Nelson? Cuando uno va a Europa y cuando uno va a Roma y entra a las catacumbas, que eran el lugar de
refugio de los primeros cristianos ante las 10 terribles y abominables persecuciones que los emperadores endiosados, ellos sí, ídolos, miren, se hacían de adorar. Entonces, como no los adoraban los cristianos, tuvieron que refugiarse allá, después los cogían y los llevaban al circo y los mataban. Pues bien, miren Nelson, el día en que puedas echarte un viajecito y vas a cualquiera de estas catacumbas, por ejemplo a San Calixto, ¿y qué vas a ver? Hay una imagen de la Virgen. ¿Qué vas a ver? Vas a ver Isaías. Imágenes de Jesucristo, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, de los apóstoles, autorizadas por ¿quiénes? Por los mismos apóstoles. Yo creo que los apóstoles saben un poquitico más que los pobres pastorcitos de la fe cristiana, a quienes respeto y quiero y soy amigo de ellos, pero tienen errores, Nelson. Piensa tú con tu cabecita, si los propios apóstoles aprobaban estas imágenes allá, ¿qué quiere decir? Que saben más que tus pastorcitos, ¿no es cierto, Nelson? Entonces lo que está prohibido es hacer imágenes de ídolos, pero no imágenes de las cosas sagradas, por Dios. Además nadie adora la imagen. ¿Quién va a adorar el pedazo de yeso? No, Nelson. Eso es la representación. Así como uno tiene el retratico de su mamá o de su novia, y el retrato, el pedazo de cartón, no es la mamá ni es la novia. Es una representación, ¿no es cierto, Nelson? Digamos que ojalá que no tengas tus remilgos, ni pienses que porque bajan al Señor de Monserrate no va a haber paz en Colombia. Bueno, le pedimos a él, ¿no? Ni que la estatua de Lauranio Gómez sea un ídolo. Claro, no es un ídolo. Es bueno, que no había, en la época de Francisco de Asís no había máquinas de fotografía, entonces tenían que construir estatuas, ¿no es cierto? Claro, bueno. Claro. Pero entonces quedamos en eso, Nelson, no ponerle, saber leer bien las cositas de la vida. Fanático, eso es... Sí. Fuera de contexto. Bueno, ¿hay otra llamada? Sí, señor. Tenemos la llamada de Eduardo, que nos llama desde Bucaramanga. Eduardo, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Galaz. Adelante, Eduardo. Me place mucho el tema que ha puesto. Lo que quiero decir algo sobre lo que dijo del padre que dice que no hay infierno. Sí. Él debía preocuparse más bien por explicarnos a nosotros los católicos apostólicos colombianos de dónde sacaron la palabra limbo, ¿no? O otro nombre que le tienen, purgatorio, ¿no? Eso más bien es lo que debía decirle a la gente, que no hay limbo, no hay ni hay purgatorio. Lo que el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo fue que lo que existía era el lago de fuego hirviendo, y se lo dijo a uno de los mismos predicadores de la palabra, llámense sacerdotes, llámense pastores evangélicos, llámense cualquier clase de religión, que se preocupen de saber de que sí hay infierno, porque Él les dijo a esas personas que me siguen y que me dirán en el día postrero que en su nombre yo eché fuera demonios, en su nombre yo sané los enfermos, en su nombre yo predicaba y venían las multitudes y se convertían, ¿no? Está refiriendo a ellos, ahí será el ay y el crujir de dientes cuando sean echados al infierno, ¿sí? Dice, bueno, eso es lo que ellos debían de preocuparse, por enseñarle a la gente esas cosas. El que diga que no hay infierno, entonces que diga más bien que nunca tuvo mamá. Eduardo, el purgatorio es otro dogma de fe de la Iglesia. En el libro mío de las voces del más allá hay unas 8 citas sobre el purgatorio, 8 citas bíblicas. Le voy a dar una solita. En Mateo 5:23 dice que el alguacil te llevará al juez, el juez te meterá en la cárcel y que no saldrás de la cárcel hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea que es una cárcel de donde hay salida, es el purgatorio. Pero hay que pagar lo que uno debe. Y el libro del Apocalipsis dice, nada manchado puede ver a Dios. Y capítulo 12 de la carta de los Hebreos, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo no creo que ni usted ni yo estemos listos para ver al Señor. El purgatorio es uno de los actos de misericordia más grandes. En mi libro de las voces del más allá publiqué 12 apariciones de santos y místicos contando sobre el purgatorio. Claro, además por esto. Es que hay otra cosa también.
Es que las sectas quitan 7 libros de la Biblia. Y en Macabeos 2, ahí están el purgatorio, sino que ellos quitan Macabeos 2, entonces ya no existe el purgatorio porque... No, pero en un libro de ellos está, en la segunda de Samuel, que dice que cuando murió Saúl y el hijo, David y los otros oraron y ayunaron toda la noche por ellos, dice Samuel, en el libro de Samuel. Bueno, también, es que a veces los hermanos separados toman un pedacito, pero no cogen el contexto, el resto. Entonces así le hacen decir a la Biblia lo que quieren. Pero nos salimos del tema, nos metimos en el infierno y en el purgatorio, y yo quisiera leer... pero yo sí quisiera subrayar esto. En el fondo, ¿qué es el Apocalipsis? A ver, ¿qué es el Apocalipsis? Es una lucha formidable entre dos potencias, la potencia de Dios y la potencia de ¿quién? Del enemigo de Dios. La última lucha. Del enemigo de Dios. El último combate. Y no es sino ver el dragón, ya el demonio, que en el Génesis está representado por una serpiente, el más astuto de los animales, dice el texto. En el último libro, ya no es una serpiente, es un dragón, o sea que se ha crecido, en cierto modo. ¿Por qué? Porque se ha crecido a través de toda la gente que le ha rendido pleitesía, entre otros los apóstatas, ¿no? Que están también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de él. Por eso la lucha es de dos poderes, el poder de Dios omnipotente que finalmente tiene la victoria, y por eso el Apocalipsis no es un libro de terrorismo, sino un libro de alegría y de victoria. Y el anticristo es una de las tantas figuras del dragón. Miren que el dragón imita también a Dios, porque el dragón es imitador, es copietas. Si Dios es trino, él quiere ser trino también. Entonces el dragón da lugar a la bestia que sube del mar y a la bestia que sube de tierra firme, y ahí tienen una trilogía. Y como en la iglesia está María también, pues ellos también han inventado allá la antimaría, diría yo, la mujer que cabalga sobre una de las bestias, la ramera, que ha envenenado al mundo con las idolatrías, ¿no es cierto? Entonces tienen eso, todo eso no es sino una copia servil, porque el demonio es como un mico que imita y pone negativo donde hay positivo. Ese es todo el cuento. Mire, como Luis Adrián tiene un libro muy bueno sobre el anticristo, yo le voy a decir que me lo dé. Me lo dé. Que la cámara lo enfoque aquí en la librería y en todo Colombia. El libro del doctor López Padilla es excelente también, El Diablo y el Anticristo. Cámara. Pero les quiero leer 5 citas del Anticristo y dejar que Luis Adrián nos la explique. A ver, léela. Daniel 8, 23, 25. Y al término de su reino, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Juan 5, 43. He venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiré. Está hablando del anticristo. Mateo 24, 15. Cuando veáis pues la desolación anunciada por el profeta Daniel dirigida en el lugar santo, la abominación, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, dice la Virgen de la Saleta. Y vi surgir una bestia del mar que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, Apocalipsis 13:1, y en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Es el anticristo, le dice la Virgen al Padre Gobi. Salmo 72:9. Ante él se doblará la bestia y sus enemigos morderán el polvo. Segunda de Tesalonicenses 2:3-9. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, le dice la Virgen, y proclamar que él mismo es Dios. Bueno, entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Otra cita que es importante, pero viene una pausa, y esa cita importante es San Juan, que nos dice: hijitos, hay muchos anticristos. Todo el que niega que Jesús es Dios es anticristo, y ya ha habido muchos anticristos, y ya en la época de San Juan había muchos anticristos. ¿Cuántos no habrá ahora?
Pero el hecho de que haya muchos anticristicos de segunda no quiere decir que no venga el gran anticristo, el hombre el anomos, que es el sin ley, el hombre que se va a autoproclamar Dios y que el falso papa le va a hacer también la cama y le va a echar incienso y va a decir que lo adoremos. Pero eso hablamos después de la pausa. Sí, señor. Vamos a unos cortos mensajes de interés y ya regresamos con nuestro tema de hoy. Las últimas señales de lo que está por venir. Ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat. Bien, y ya estamos de regreso con nuestro tema de hoy. Las últimas señales de lo que está por venir. Léeme 1 Juan, Primera de Juan 2:18. Miremos esto porque resulta que en alguna ocasión, allá en el Valle del Cauca, ¿no es cierto?, en alguna directiva que dieron, que fue un errorcito, decían sí. que ya... A ver, ¿qué dice allá? Dice, hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad, ya han venido muchos anticristos, y eso nos demuestra que es la última hora. Bueno, la última hora, y ya van 2000 años esperando la última hora. Por eso hay varios errores de algunos amigos. Primero decir que ya el anticristo vino y que fue Nerón y que no hay que esperar ningún otro. Ese es uno de los errores. Segundo, decir, no, eso te faltan miles y miles de años para que venga. Sí, ojo que en la vez pasada el Señor nos invitaba a hacer reflexión sobre los signos de los tiempos, recuerden, cuando Él decía lo de la higuera, cuando le preguntaron, y Él dijo, el día y la hora solo lo sabe el Padre Celestial. Pero a continuación nos incitó a poner la cabecita en funcionamiento para averiguar los signos de los tiempos y saber que cuando se presenten esos signos que Él dijo, es que ya es inminente la llegada del anomos, o sea, del anticristo. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a nuestro invitado que escribió un libro sobre esto, por favor. Bueno, entonces mire, hay un señor cuyo él nació en Palestina, él es palestino, nació en Palestina. La Virgen de la Salud decía que el anticristo nacería en Palestina, inclusive decía que nacería de una falsa religiosa hebrea y que su papá era un obispo, ¿no? Esa mezcla. Bueno, entonces... Sí. Dijo de abominación. Sí. Bueno, entonces resulta que este señor luego se fue a la India, después pasó al Tíbet y después se fue a Londres en el año 77. Este señor tiene esta peculiaridad. El segundo, porque a ver ensaya otro. Que él no va en avión a ninguna parte. Él no va en avión, ni en bus, ni en barco, nada. El tipo no usa visa ni pasaporte. Él cuando lo citan, por ejemplo en México, estuvo en México, él aparece allí, en el escenario. Estuvo en Bucaramanga. Aparece allí, sí. Aparece allí. ¿Ah? Él ha querido imitar a la Virgen María y dice, les voy a dejar un agua milagrosa. Así dejó en México y dejó en Alemania y en otras partes. Él señala un sitio ahí en la tierra y empieza a brotar agua. La otra cosa es de que, mire usted, en la década de los 60, a una niña de 2 años, pues, Dios se le aparecía a la niñita, desde los 2 años, entonces ella pensaba que a todo el mundo se le aparecía a Dios. Y un buen día, o sea, Dios la estaba formando, explicándole todo lo que iba a venir. Estamos hablando de la década del 60, en esa época no había videocaseteras, como vamos a ver ahora. Entonces el arcángel Gabriel le dijo, te voy a presentar algo especial, te voy a presentar al anticristo, que salía en televisión. Y ella vio al anticristo, entonces ella veía que toda la gente que lo miraba, el rostro le cambiaba y se volvían como demonios, porque los demonios todos son feos, parecen animales, pero bien horribles. Y fuera de eso, entonces luego
ella vio un aparato que estaba allí, que estaba copiando lo que estaba, la presentación de este señor. Y ella le preguntó al arcángel, bueno, ¿ese aparato qué es? Ella no lo conocía. Él le dijo, eso es una videocasetera. Llegó una pareja que vivía en esa casa, había dejado programada la videocasetera para que grabara, y cuando esta pareja empezó a ver esto, estos dos empezaron a cambiarle la cara poco a poco y quedaron como monstruos, quedaron como diablos, como demonios. En esa época le dijo el nombre del anticristo, le dijo, se llamará Maitreya, le dijo el nombre a esta muchacha. Que es un nombre sánscrito, entiendo. Sí, ese significa el enviado de Dios. Esta muchacha se llama Mercedes Gómez Urquizo, de México, y le dicen Merce, ¿no? Le dicen Merce, Merce. Bueno, en Colombia la Virgen María se aparece en Pereira, se apareció en Pereira, y la Virgen María a Luz Helena, una muchachita de 14 años. Ya vive aquí, ahora vive en Bogotá. Sí. Bueno, el hecho es de hemos que presentado en este programa. El hecho es de que allí también la Virgen María habló de Maitreya, el anticristo, ¿ya? Bueno, entonces hay, inclusive en Estados Unidos también, algunas personas que han tenido contacto con Jesucristo, Él les dijo, mire, si el anticristo Maitreya se pasea por todas partes, ustedes ni lo ven, ni lo entienden, ni saben quién es ese señor. Entonces, o sea, el nombre de este señor es Maitreya. En el pasaporte, él sacó un pasaporte hindú y se llama Omar Ben Uistar. Ese es el nombre de él. Actualmente vive en Londres. Él tiene un señor llamado Benjamín Creme, que es el manager de él, el que lo está promocionando desde hace tiempo, desde hace más de como 50 años, desde antes que se supiera de Maitreya. Este señor Benjamín Creme ha escrito un poco de libros, y ellos tienen un periódico que se llama Share International. Ellos tenían todo programado para que en el año 95 él hiciera su presentación formal en televisión, en todo el mundo. Nuestro Señor nos ha dicho que a ese Señor no lo podemos ver. O sea, no se puede ver ni en televisión ni personalmente, porque entonces a través de los ojos la persona queda subyugada y se vuelve adicto a él, ya jamás va a cambiar de ídolo, va a pensar que ese es su Dios. Ese es Maitreya, el anticristo. Él vive en Londres. Ahora, él reúne un montón de requisitos. Él dice que él es Dios, que él es Cristo que ha vuelto. Maitreya el Cristo, se llama él. Maitreya el Cristo. Y él dice que hace 2000 años, él mandó a su discípulo Jesús para que predicara. Dice él. O sea que él no viene, nuestro Señor venía en nombre del Padre. Este Señor viene en nombre de él propio. ¿Ya? Que eso es parte de lo que indica que este tipo sí es. Las otras cosas es esto, de que los judíos de alguna manera ya lo aceptaron porque siendo un palestino, siendo un personaje así como desconocido, lo nombran Lord de la Cámara de los Lores. En Inglaterra, la Cámara de los Lores es como el Senado en un país, como el Senado aquí en Colombia. Y ese cargo es vitalicio, y ese cargo no se lo dan a cualquiera. Por ejemplo, Winston Churchill, pues él no era Lord, y como después de ser primer ministro lo nombraron de Lord, le dieron el cargo de Lord. Y siempre que se reúnen los lores, pues eso es un cargo hasta que se muera. Hay cargos de lores que los tienen por nobleza hace mucho tiempo, entonces muere el papá y le queda el hijo. Pero el resto los otros son nombrados. Cuando se firmó la paz en los croatas y los serbios allá en la antigua Yugoslavia, este señor fue y firmó, él firmó allá, firmó la paz como garante.
Esa fue la única vez que él no se fue de túnica, porque él anda con una túnica. Y hay otra cosa rara con este señor. Le toman fotos y salen veladas, no aparece. La única foto que existe de él se la tomaron en Nairobi, en Kenia. Es la única foto. Y hay una anécdota con una periodista colombiana. ¿Me perdonas, Luis Adriano, pero es que hay una llamada que tenemos que recibir? Sí, señor. Tenemos la llamada de Omar, que nos llama desde aquí, desde Bogotá. Omar, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. No, para saludar al doctor Arango, darle un agradecimiento especial al doctor Arango, porque gracias a él y a todo lo que hemos conocido durante estos 4 años de conversión, pudimos iniciar una fundación basada en la Virgen María y Jesús de Nazaret, que se llama Corpo Gemar. Es una fundación en la cual estamos aplicando todos estos principios, porque estamos haciendo talleres en colegios, en empresas, en prevención de drogadicción, y nos hemos dado cuenta que estamos implementando poco a poco, con todas las enseñanzas que hemos ido copiando de ese programa de él, un modelo mariano para la rehabilitación de la droga basada en Génesis 3, y nos damos cuenta cómo ese demonio y esa apostasía, cuando vamos a hacer talleres, está por toda parte. Los maestros en los colegios nos hemos vuelto apóstatas de todo, pero uno llena de felicidad cuando él mismo dice en sus programas que no nos debemos asustar, sino al contrario, pedir que venga ese Jesús nuevamente, porque esto ya no cabe más iniquidad. Cuando nosotros vamos a colegios de estratos 3, 4 y hacemos los talleres, nos damos cuenta cómo la juventud se está destruyendo, porque el enemigo nuestro, yo no pienso que sea el enemigo de Dios, sino el enemigo nuestro, porque Dios no puede tener enemigos, sino es el enemigo que nos acaba. Esa apostasía se va a volver la apostasía, y vamos a tener esa gran ventaja de volver a recuperar esa fe y darle gracias a ese invitado que está aclarando tantas cosas, que tenía uno la duda sobre Maitreya, y veía las apariciones de Maitreya en muchas partes del mundo, cómo aparece y aparece y aparece y hace milagros, prodigios y señales. Y hace magias. Pero impresionante. Entonces, nuestra fundación, queremos ir de pronto a la fundación de la Casa Fraterna de Nuestra Señora de Belén, porque queremos empezar a implementar muy pronto la parte de la agricultura urbana. Es una cosa que tenemos que empezar a enseñarle a nuestros usuarios, porque son indigentes totalmente. Estamos aplicando Mateo 25, como nos lo ha explicado Rafael Arango en esos programas de todas las semanas, y estamos tratando de llevar esos indigentes totalmente, que nadie los apoya, para llevarlos poquito a poquito, voluntariamente, sin costo, pero con ese modelo mariano y con Dios en nuestra fundación. Agradecerle a nuestra fundación, es la Fundación Corpo Gemar, una fundación católica, gratuita, que estamos sirviendo a la humanidad a través de los indigentes, gracias a esos consejos de Rafael. Muy bien, Omar, felicitaciones y que continúen en esa bella labor, pero quiero advertir una cosa. En el propio discurso apocalíptico de Jesús, Mateo capítulo 24, nos advierte que su enemigo, el anticristo, obrará prodigios y maravillas, es decir, milagros taquilleros. Precisamente este Maitreya aparece haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Todo esto de hacer brotar agua y qué sé yo, y aparece y desaparece como por arte de encantamiento. Sí, todos esos son los trucos que él utiliza para impresionar a la gente. Pero hay otras llamadas, Hay ¿no? varios. Sí, señor, nuestra siguiente llamada es de Luz, nos está llamando desde Bello, Antioquia. Luz, buenas noches. Buenas noches. Que todos los felicito por estos programas que nos orientan a muchos y nos enseñan muchas cosas. Y yo quería preguntarle de este otro señor, si es el mismo Maitreya, ese que le dicen el papi, porque uno no sabe cuándo se va a presentar, entonces qué nervios, cómo hace uno para uno no mirar, o qué hace uno ahí. Y para preguntar dónde venden todos los libros de todos ustedes, de don Rafael, porque aquí en Medellín casi no los encuentra uno. A ver si usted nos hace el favor y nos dicen dónde los podemos conseguir. A ver, Rafael. Pues los libros deben estar en Lazos de Amor Mariano, y deben estar en la parroquia de la Sagrada Familia, Medellín, la iglesia de la Sagrada Familia, que queda detrás de la catedral. O si no, llámenos a Belén, escríbame Rafael Arango R,
rafaelarango@gmail.com, Rafael Arango R, Arango Rodríguez, Rafael Arango R @gmail.com, y nosotros le damos toda la información dónde están los libros. Y llame allá a la editorial Miriam, 217-6269, 217-6269, la editorial Miriam. Con mucho gusto, tenemos muchos libros, no solamente los nuestros, sino otros. Bueno, en Medellín tú tienes el teléfono de Lazos de Amor Mariano. Bueno, no tengo el teléfono, pero sí pueden ingresar a la página web, que es www.lazosdeamormariano.net, y ahí aparece la dirección de la librería en Medellín, y no solamente en Medellín, sino pues Lazos de Amor Mariano está en varias ciudades en Cali, del país. en todas partes. Entonces, si nos llaman de otra ciudad o si quieren, están interesados en los libros, pueden comunicarse o visitar alguna librería de Lazos de Amor Mariano a nivel nacional. Bueno, pero continuamos con Maitreya, que es uno de los personajes que se dice que puede ser el anticristo, aunque yo he oído también otra teoría, y es que el verdadero anticristo no es él, pero que él es uno, diéramos, un globo de ensayo que lanzan para irle haciendo la cama al otro. Él es el director de la religión de allá de la nueva era. Lo mismo que Benjamin Cream, que es un brujo escocés, si no estoy mal. Sí, nació en Escocia. Que le ha hecho toda esta promoción a este otro. Pues ese puede ser un embajador, dijéramos. Pero lo que dice Luis Adriano es verdad. Maitreya estuvo en Medellín y en Bucaramanga. Bueno. Y en Bogotá también. El hecho es que hay que tener mucha precaución y tranquilos. En eso sí, no se me llenen de temor. A ver, era la que llamaba Luz, me parece, sí. Miren, eso no hay que estar temblando con eso. Si uno está en la devoción a Cristo y a María Santísima además, que es una protección formidable, tranquilos que ni Maitreya ni ninguno nos va a quitar del camino. Pero continúa. Bueno, vea, la Virgen de la Salete se apareció a Melania Calvay, a Maximino Giró, en 1846. Resulta que allí, esa es una aparición aprobada por la Iglesia, ¿no? Juan Pablo II decía que era la reina de las profecías. La Salette es un pueblo, precisamente, sí, es una región de Francia, sí. Cerca de Suiza. Cerca de Grenoble. De Grenoble. De la ciudad de Grenoble. Sí. Entonces, la Virgen María allí, y esa aparición la aprobaron fue porque Melania Calvat y Maximino Girón no hablaban francés, ellos hablaban una jeringonza rara. Hablaban un lenguaje indígena de la región, pues, sí, de los campesinos. Y resulta que después de la aparición, resultó que esta muchacha de 15 años, y Maximino Girón tenía 10, empezaron a hablar un perfecto francés como si hubieran ido a la Sorbona. Pero solo el mensaje lo recitaban en francés como grabado por un computador. Sí. ¿No? Entonces, en una de esas partes, la Virgen María dice que Satanás, cuando el anticristo nazca, ¿no? Porque él nació en Palestina, ya dijimos, de una falsa religiosa hebrea y su papá un obispo. Entonces, que Satanás se metería en ese cuerpo. Entonces, el propio Satanás no es posesión de cualquier demonio por ahí, de cualquier demonio chiquito, no. ¿Sabe quién dijo eso primero, Adrián? San Agustín, bueno, que el ángel de la guarda del anticristo sería el mismísimo. Entonces, esa es la razón por la cual este señor, porque al fin y al cabo Satanás es un ángel caído, y él tiene las propiedades que tienen los ángeles, los arcángeles. Ellos pueden tomar cuerpo, pueden trasladarse de un sitio a otro sin necesidad de viajar en carro o en avión, pueden trasladar cosas físicas, pueden hacer aparecer agua, pueden hacer muchas cosas. O sea, esos son pues tienen potestad preternaturales, no sobrenaturales, que solamente las puede hacer Dios. Entonces, esa es la razón por la cual, como Satanás está metido en este señor, pues él puede hacer todas estas cosas, porque si no fuera así, porque digamos, ha habido muchas personas que dicen, ese puede ser el anticristo, pero no reúne todas estas cosas. O sea, no hace, es que aparecer una persona en un estadio y volverse a ir, eso no lo hace sino el demonio. Y hay otra cosa que les iba a contar, es que esta periodista colombiana de apellido Pichón,
estaba allá en Londres y le dio por ir a una conferencia de Benjamin Creme. Al final de la conferencia, él dijo, Maitreya, el Cristo les va a dar la bendición. Y en ese momento, ella dice que Benjamin Creme, que es bajito y calvo, y que no calvo, no, sino canoso, este señor se transformó en Maitreya, que es alto, y lo describe. Ella dice que ella quedó fascinada con esto, que ella decía, no, pues que esto es imposible. Y cuando hizo una bendición larguísima, y cuando él termina, vuelve, desaparece Maitreya y aparece nuevamente Benjamin Creme. Y luego ella estaba en España en un hotel, y este Maitreya se le aparece en la pieza del hotel a esta muchacha, a esta señora. Se le aparece allí en la pieza, dentro de la pieza de ella, para tratarla. Ya la había medio conquistado allá y ahora la quería conquistar del todo. Entonces, esas cosas, pues solamente las puede hacer el demonio. Y el demonio está metido en este señor. Ahora, de pronto puede que por distraer al verdadero anticristo, pues quieran aparecer a otros. Pero hay una cosa, mire, él debía aparecer en el año 95, pero yo me acuerdo que en el año 96, los demonios estos, los grupos satánicos, decían que haciendo esa ceremonia el 6 de junio del año 96, que inclusive yo empecé a hablar de eso mucho antes, y todo el mundo tergiversó las cosas y empezaron los bautizos y hubo gente que el día 5, la víspera de eso, había iglesias que se llenaban de niños con sus mamás y los sacerdotes tuvieron que hacer un bautismo general y luego que vinieran a apuntar el nombre, porque la gente pensaba que hasta esa fecha había pues plazo. Iban a tomar cuerpo 12 personas, 12 demonios que iban a ser los 12 ayudantes de este señor Maitreya. Entonces, hay un poco de cosas que yo precisamente narro en el libro que indican que de pronto ese es el anticristo, sino que a través de todas las oraciones, nosotros allá hicimos grupos de oración y vigilias cantidad de veces para que esos demonios no pudieran tomar cuerpo. Bueno, pero me dicen que desafortunadamente el tiempo se nos está agotando. Yo antes de terminar quiero decirle a ustedes, teleamigos y teleamigas, porque ustedes saben, hoy día hay mucha gente que está acogotada, que está atacada, que está oprimida por los poderes negativos, por el demonio, para que hablemos claro, así les guste o no les guste a los teólogos racionalistas. Y ellos están felices porque están haciendo moñonas por todas partes. Entonces se necesita el poder que el Señor le dio precisamente a los suyos para poder aliviar a estas personas, liberarlas de esas atrocidades. Queremos saber si en las diócesis de ustedes existen o no existen sacerdotes que practiquen el exorcismo, porque nos dicen que en algunas diócesis de Colombia los han perseguido, les impiden hacer su labor los mismos obispos, y esto sí es muy irregular y es calamitoso, porque hay tantas personas que necesitan precisamente necesitadas, y negarles ese auxilio con el cuento de que no existe el demonio, o que el demonio es un buenazo que ya no hace ningún daño, pues eso es una calamidad. Entonces queremos muy respetuosamente solicitarle a los señores obispos que por favor provean los cargos de exorcistas, que no dejen a la Grey desamparada, porque es una atrocidad, carambas, y sobre todo teniendo el remedio a la mano, teniendo la oportunidad. ¿Cómo es que impiden esto? Bueno, no les olvide que Juan Pablo II restableció en Roma la escuela de exorcistas, por algo sería eso. No porque sea un cuento, porque es un mito, ¿no es cierto? Es una cosa absolutamente necesaria. Entonces les ruego el favor a ustedes que me escriban, ahora les das la dirección,
y me cuenten si en su diócesis existen o no existen exorcistas, pero y si los dejan trabajar o no. Pero nombrados por el obispo, porque sí, nombrados por el obispo. A veces hay exorcistas a hurtadillas, porque sí, claro. Les toca. Es decir, si existen nombrados por el obispo y si efectivamente cumplen su labor, que no sean como uno que estaba hasta hace poco en Bogotá, que lo tenían disque jefe de exorcistas y pensaba que el demonio era un buenazo que no hacía ninguna pilatuna. Que era un fenómeno parapsicológico. Sí, que era meramente parapsicológico y que no hacía daño. Hizo mucho daño ese sacerdote. Claro, muchísimo. Sí. En toda América, porque en el CELAM le publicaban los libros y todo, fue terrible. Claro. El exorcista de Uitama, el padre Jairito, lo llamaba el brujo, al de aquí. Al de aquí, sí, claro. Sí. Entonces, por favor, comuníquenos eso, porque necesitamos tener esa información para que no nos digan que estamos tergiversando, calumniando a algunos señores obispos, no digo todos, algunos de ellos, porque esa es una situación altamente irregular que nos llena de pena y nos llena de dolor, como teniendo el remedio no le damos el auxilio a la gente que lo necesita, sobre todo en ese campo espiritual. Muy triste, nosotros que detectamos allá en la fundación tantos casos, es muy triste. No, y hoy día con una juventud entregada a la drogadicción, al libertinaje sexual, al satanismo, imagínense ustedes las legiones de personas atormentadas por legiones del otro lado. A la magia negra de Harry Potter. Claro, tú estás en la televisión y en la radio divulgando toda suerte de brujerías y de satanismos, la cantidad fantástica, repito, de gente que está oprimida por esos poderes tenebrosos, teniendo el remedio la Iglesia y no lo aplica, por favor. Bueno, ¿le quieres dar la dirección? Así es, la dirección a la cual pueden escribirnos pues esta información que les ha solicitado el doctor Galat es uncafé@teleamiga.com, uncafé@teleamiga.com. Bueno, entonces ahora le damos un minuto a cada uno de nuestros invitados para que dé su mensaje final, comenzando por nuestro invitado de hoy. A ver. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos pidió que fuéramos perfectos y hay que atender ese llamado. Ahora, para conseguir la perfección se necesita comenzar a vibrar en ese amor que nos rodea por dentro y por fuera. Todo el universo es amor. Pero para poder conseguir eso, poder empezar a vibrar en amor, necesitamos pureza y castidad, ser puros y castos. De otra manera, ese es el pecado que más detesta nuestro Señor. Entonces, ojalá piensen en eso. Nosotros no podemos estar jugando con Dios, un rato con Dios y otro rato con el demonio. Empecemos a pasarnos a vivir definitivamente en el bando de Dios para poder vibrar en amor y poder entonces conseguir la salvación. Gracias, ahora le toca el turno al doctor Rafael Arango. No, yo les quiero decir que la semana entrante, si Dios quiere, les tengo una sorpresa. Vamos a hablar del tercer secreto de Fátima y el dragón rojo. Yo escribí un libro que se llama El tercer secreto y el dragón rojo, aquí está, es bien interesante y la semana entrante lo vamos a ver. Y les quiero contar, porque ahora Beatricita le va a decir que el 10 vamos a celebrar 10 años de Teleamiga y vamos a estar en el Coliseo del Campín con el Monseñor Chávez, el promotor de la beatificación de Juan Diego, y que el 12, el Día de la Virgen de Guadalupe, vamos a estar por la tarde en Belén con el Padre Darío Betancourt en una sesión de sanación larga de toda la tarde, en el 12 y de liberación y sanación en Belén el 12 con el Padre Darío Betancourt y vamos a hacer otros dos especiales con el Padre Darío que les gustó tanto porque es un sacerdote maravilloso. Bueno, y muchas gracias. Muy amables a todos ustedes, queridos amigos y teleamigas y teleamigos. Vuelvo a repetir, queremos a nuestros pastores, los amamos, pedimos respeto para ellos y amor para ellos, pero señores pastores, no se les olvide que ustedes tienen remedios en sus manos, no los guarden, aplíquenlos, que hay una grey que está muy necesitada de ellos. La frase, Monseñor Uribe. A ver. Los obispos tienen todo el poder, pero no lo ejercen. No, todos tampoco, no. No vamos a generalizar. Pero no, el poder de exorcista. El poder de exorcista, sí, en la porque plenitud. Tienen el sacerdocio. La plenitud del sacerdocio. Total.
el cardenal Kofi hacía exorcismos en Francia. Bueno, pero si por sus ocupaciones el señor obispo tiene que atender tantas cosas, por lo menos que delegue en los sacerdotes exorcistas y que ellos hagan ese mandado que es tan necesario y tan útil para la comunidad de los creyentes. Y hasta la próxima. Dios los bendiga. Bien, y por último, entonces, les quiero decir que las entradas para esta gran celebración ya se están agotando, así que no pierdan la oportunidad de acompañarnos a esta gran celebración. La Virgen les va a regalar un carro. La protagonista es la Virgen de Guadalupe, así que vamos a tener una conferencia maravillosa sobre los misterios que se encierran en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Van a haber premios, viaje a México para 2 personas con todos los gastos pagos y un carro espectacular y muchos premios más. Así que, bueno, anímense y acompáñenos en esta celebración. Nuevamente les voy a dar el correo electrónico al cual pueden escribirnos sus comentarios a la solicitud que ya hizo el doctor José Galat, uncafé@teleamiga.com. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema y que tengan buena noche. Un café con Galat.